tardes, saludos para todos. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el ámbito de la carrera de Derecho, en convenio con la UDEFA. Para mí es un gran placer cumplir esta tarea académica. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo posgrados en Derecho Penal, especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y tengo doctorado en Derecho. Me desempeñé durante más de 20 años como fiscal del Ministerio Público. Cumplí mi ciclo allí como profesional y obtuve mi jubilación al cumplir un poquito más de 20 años de servicio. La pedí, me fue concedida y hoy día ejerzo la profesión dignamente y aparte también ejerzo la academia, la docencia en diversas universidades con varias cátedras. Para mí es un gusto servirles y poder ayudarles en el tema del proceso penal. Cátedra muy importante. Tiene que ver precisamente en la mayoría de asuntos de estos tiempos con temas propios de la libertad del ser humano, por asuntos vinculados a delitos, a faltas penales y cualquier otra transgresión más allá de no conducir a detención, que tienen un procedimiento especial en el juzgamiento, como lo son los hechos punibles del tipo falta. Bueno, pláceme servirles. Vamos a empezar esta cátedra que tiene 4 módulos. Tiene 4 módulos. En el primer módulo abordaremos aspectos principialistas y aparte hablaremos también de algunos asuntos de orden constitucional en el contexto del proceso penal. Y para entrar en materia, yo quisiera primeramente decirles a ustedes que nuestro modelo acusatorio, que es el que rige en el contexto del proceso penal nuestro, tiene su entrada en vigencia en Venezuela a partir del primer Código Orgánico Procesal Penal que entró en vigencia parcial en junio, si mal no recuerdo, del año 1998, con la vigencia aún de la Constitución del año 1961. Ya a partir de la Constitución del 99, pues entra de manera íntegra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Pero hablar del proceso penal o del proceso penal venezolano nos conduce obligatoriamente a abordar 3 principios estructurales que deben ser considerados por parte de quienes desean estudiar el proceso penal. Hay 3 principios estructurales del proceso acusatorio en el mundo. El primer principio es el principio acusatorio. No confundir los principios estructurales con los principios rectores del proceso penal. Son 2 cosas totalmente distintas. Principios estructurales son 3. El principio acusatorio, el principio de igualdad frente al juez, o algunos lo denominan el principio de igualdad de armas ante el juez. Y el tercer principio
es el principio del juez integral. Esos son los tres principios estructurales del proceso acusatorio. En cambio, los principios rectores del procedimiento penal, que no deben confundirse con los principios estructurales del proceso acusatorio, son otros, son cinco. El principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de inmediación y el principio de concentración y continuidad, que es un solo principio. Fíjense la diferencia. Tengan muy presente eso desde el comienzo de la cátedra, porque miren, la medida en que manejemos los principios y tengamos dominio de los principios estructurales y de los principios rectores del proceso penal, podremos manejar de mejor manera los procedimientos penales. Y digo los procedimientos penales porque el proceso penal venezolano tiene una gama de procedimientos penales. No confundamos el proceso con el procedimiento. El proceso penal venezolano tiene una diversidad de procedimientos. A modo de ejemplo se los coloco. Procedimiento ordinario. Procedimiento especial para el juzgamiento de delito menos grave. Procedimiento especial para los temas de delitos contra la mujer. Procedimiento abreviado. Procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales. Procedimiento para los delitos a instancia de parte agraviada. El procedimiento de extradición. El procedimiento para el juzgamiento de altos funcionarios. El procedimiento para el ejercicio de la acción civil como consecuencia del hecho penal por daños y perjuicios. El procedimiento para aplicación de medidas de seguridad. Miren la cantidad de procedimientos que tiene el proceso penal. Pero el que más nos interesa para el caso nuestro es el procedimiento ordinario, porque allí nosotros vamos a ver las 4 fases del procedimiento penal. Fase preparatoria, que es la fase de investigación. Fase intermedia, que es la etapa donde se celebra la audiencia preliminar. Fase de juicio, donde se practican las pruebas y se desarrolla el debate oral y público. Y fase de ejecución de sentencia. Una vez penada la persona, pasa al juez de ejecución de penas para que se materialice las condiciones de cumplimiento de la pena en función al delito y las condiciones de cumplimiento. Entonces, que tiene que ver con la resocialización del preso y toda esa política penitenciaria prevista en el artículo 272 y siguiente de la Constitución venezolana. Pero hablemos del principio acusatorio. El primer principio estructural es el principio acusatorio. Uno de los aspectos fundamentales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, de acusación y de juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que existe separación de funciones en esos ámbitos. Es decir, en Venezuela nosotros vemos materializado el principio acusatorio a la luz de nuestra Carta Constitucional en los artículos 285, numerales 3 y 4 de la Constitución y en el artículo 49, numeral 4 también de la Constitución. Y es que la Constitución venezolana prevé tal separación entre la función investigativa y la de juzgamiento. Su fundamento, como dije antes, está en el 285.3 y punto 4 de la Constitución, que le atribuye la dirección de la investigación penal y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública. ¿A quién? Al Ministerio Público. Y expresa
Obviamente que en aquellos casos de delitos de acción privada, pues esa acción penal no recae sobre el Ministerio Público, sino sobre la propia víctima a través de un abogado de su confianza, a quien le correspondería en todo caso ejercer la acción penal. Pero en los casos de delito de acción pública corresponde a quién? Al Ministerio Público, fundamento 285.3.4 de la Constitución. Pero una vez que el fiscal ha presentado la acusación, el conocimiento de la misma compete a quién? Al Poder Judicial, a través de sus tribunales penales. Entiéndase, el juzgamiento, conforme lo dispone el artículo 49, numeral cuarto, o 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obviamente con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, fíjense aquí cómo la separación funcional es notoria. A una dependencia del Estado le corresponde investigar y acusar, y a otra dependencia del Estado juzgar. Es decir, no recaen ambas labores en un mismo organismo del Estado, lo cual sí ocurría en el extinto modelo inquisitivo, donde el juez instruía y juzgaba en su tiempo remoto con el Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue derogado con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, que condujo a la llegada del modelo acusatorio en Venezuela. Ahora bien, fíjense, tenemos el segundo principio, el principio de defensa en condiciones de igualdad, o el principio de igualdad de armas. Es decir, este principio conduce a que las partes puedan disponer en similitud de condiciones, facultades y mecanismos procesales que le asisten tanto a una como a la otra. Así como el fiscal tiene la potestad de acusar o de dirigir una investigación, también el defensor tiene la facultad de desvirtuar esa investigación o desvirtuar el señalamiento que pretende acreditarse a través de esa investigación, o de desvirtuar la imputación que la fiscalía pretende hacer o que ha hecho, o de defenderlo ya acusado en la etapa de juicio a través de otras pruebas o de las mismas pruebas en función del principio de la comunidad de las pruebas, para ponerse, en todo caso, en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, la imputación o la acusación que se le realiza en aras de mitigar o desvirtuar la autoría o participación de su defendido en el hecho punible que se le atribuye. Es decir, que la defensa tenga la misma posibilidad de actuar en el desarrollo del proceso, al igual que la fiscalía. Ese principio de defensa en condiciones de igualdad o de igualdad de armas, por llamarlo de mejor manera, tiene su sustento incluso en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Véase la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 en su artículo 10, allí se plasma, o en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 14.3, letra B y letra E, o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8, esa Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969 en su artículo 8, numeral 2, letras C y F. También en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 21, numeral segundo, establece que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea verdaderamente real y efectiva. Y también tenemos el artículo 49.1 constitucional, que enuncia como inviolable en todo estado y fase del proceso el derecho a la defensa, al igual que la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, y además esos derechos
se ven reproducidos programáticamente a partir de la Constitución en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal que establece los derechos del imputado. Pero hasta aquí tenemos dos principios estructurales: principio acusatorio y el principio de igualdad de armas. Pero tenemos el tercer principio, que es el principio del juez integral. Este es un principio, obviamente, que anuncia el deber ser, el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber de cumplimiento imperante y en el desempeño de su labor. Los jueces no están exentos de esa exigencia ética en el desempeño de sus tareas con estricto apego a la legalidad. Tiene que ver con un tema deontológico, ético, de inmaculación del ejercicio de la función judicial. La integridad del juez constituye, de verdad constituye, un principio que exterioriza el deber y el actuar en función de las atribuciones, poderes y ejercicios de sus labores. Existen dos aspectos verdaderamente vinculantes al principio del juez integral. Uno tiene que ver con la legalidad del juez y el otro tiene que ver con la imparcialidad del juez. La legalidad del juez exige, pues, que el tribunal que haya de juzgar o de administrar justicia debe haber sido creado por el Estado a través de los mecanismos que la misma ley establece. No puede ser un juez improvisado, un juez sin legitimidad, en fin. Y el segundo aspecto refiere que el juez deba ser imparcial, que sea íntegro, que resuelva con objetividad al margen de las subjetividades. Cuando hablamos del juez integral, que es un tema de suma relevancia para el alcance de la justicia como valor supremo en Venezuela a la luz de la Carta Constitucional, debemos tener en consideración que el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, suscrito y ratificado por nuestro país, y que lo convierte en parte extensiva de nuestra Carta Constitucional a la luz del artículo 23 de la Constitución, que fija el principio pro homini, el mejor derecho aplicable, tiene perfectamente valor y vigencia y puede ser de aplicación inmediata por los jueces de la República. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 10 establece la exigencia de la imparcialidad del juez, al igual que el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que señala de manera reiterativa a la anterior declaración la exigencia de imparcialidad del juez, independiente e imparcial. Y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, también establece en su contenido la exigencia de independencia e imparcialidad del juez. Entiéndase que no se trata de cualquier tema, se trata de un tema esencial y de carácter transnacional, porque esas disposiciones normativas transnacionales son extensibles a cada nación que ha suscrito y ratificado ese bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Y en Venezuela, en el ámbito constitucional, nosotros encontramos el concepto del juez integral en dos artículos de la Constitución. Artículos 255 y 256, que establecen respectivamente la modalidad de concurso para la carrera judicial, así como reiteran en la imparcialidad e independencia para el ejercicio de la función judicial, prohibiéndosele que a los jueces, allí en la letra constitucional,
el activismo político partidista, la participación gremial, sindical o de otra índole. De igual modo, ya en el ámbito del proceso penal nuestro, venezolano, eso lo ubicamos, el principio del juez integral lo ubicamos en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige la imparcialidad del juez en su labor. Al igual que el artículo 107 del referido Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que dispone en su literalidad el deber del juez de velar porque en el proceso penal se actúe de manera con regularidad, en procura del ejercicio correcto de las facultades procesales, la buena fe, el derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes durante la intervención del desarrollo del juicio, más allá de que en determinado momento tenga que ejercer labores correctivas al observar que las partes incurren en insultos, en injurias, en ofensas, y se ve al juez como director de ese proceso en la necesidad de poner freno a ese tipo de comportamiento. Pero también esos son los principios estructurales. Hablemos ahorita de los principios rectores del proceso penal. Son 5. No confundirlos con los principios estructurales. El principio de oralidad. Fíjese, es que la oralidad, ¿qué constituye? Una garantía de justicia. La oralidad constituye una garantía de justicia. De allí la importancia de que este principio se produzca o se ejerza de manera ecuánime durante el desarrollo de los procesos. Y eso lo podemos reiterar a través del bloque de constitucionalidad, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También, como dije antes, en el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y también en el artículo 8.1 de la Declaración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero si nosotros nos vamos a un antecedente como norma guía para la instauración del modelo acusatorio, como lo fue el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, que tuvo vigencia entre el 90 y el 92, podemos apreciar allí también en la regla 25.1 la exigencia de oralidad en el juicio. Y es un proyecto de reglas mínimas conocido como reglas de Mallorca, que pueden revisar perfectamente en internet, y es parte del material que se subirá o se cargará al aula. También la Constitución venezolana en el artículo 257 consagra el principio de oralidad, es decir, que el proceso será breve, oral y público. Bueno, y a nivel del proceso penal propio del Código Orgánico Procesal Penal, el principio de oralidad lo ubicamos en el artículo 14 y en el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también el principio de contradicción. Es decir, la parte contra quien se promueva una prueba tiene el derecho de acceder a ella y de oponerse a través de los mecanismos de ley en el desarrollo del juicio, a través del interrogatorio o a través de la contraprueba, ofreciendo otros medios, en fin. Entonces, el principio de contradicción se trata de un derecho subjetivo público que tiene su contenido, si se quiere, inexcusable, y que se le reconoce a todo acusado por diversas normas de rango nacional e internacional, con el fin de garantizársele un proceso penal justo. Lo ubicamos también a nivel del bloque de constitucional en el artículo 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo proyecto de reglas mínimas para las Naciones Unidas en aras del procedimiento en materia penal que sirvió de norma guía, artículos 29, numerales 1, 2 y 3, que consagran allí el ejercicio de la contradicción en el marco del proceso penal. Y el artículo 49.1 de la Constitución, que reconoce en favor del imputado el derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa, es decir, oponerse a la contraparte o a la parte contraria
a través de los mecanismos que nos ofrece la legislación. Recuerden que en el procedimiento penal hay muchas formas de oponerse o hay varias formas de oposición al ejercicio de la acción penal. Entiéndase aquí, tenemos las excepciones, las nulidades, la oferta de fuentes de prueba que puedan permitir derribar la teoría del fiscal, en fin. Pero como tal, el proceso penal es contradictorio en su esencia a la luz del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, y parte de esa contradicción también se puede apreciar a la luz del artículo 339 que consagra el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos por las partes durante el desarrollo del juicio oral. Tenemos también el principio de inmediación. Este es un principio relevante y el juez está en la obligación, el juez del juicio, el juez de juicio oral, tiene esa herramienta pues que le impone o aconseja mantener el mayor contacto visual en aras de apreciar la práctica probatoria y allí poder descubrir las reacciones y procederes de quienes interactúan durante el desarrollo del juicio, facilitando con ello el diagnóstico de cualquier indicio de mala o buena fe en el actuar de las partes, inclusive la víctima, testigos y demás sujetos procesales. En el ámbito del proceso penal, nosotros podemos ver en el desarrollo del juicio la inmediación en tres aspectos, y eso lo he tomado en fundamento de lo que ha alegado un doctrinario colombiano, Urbano Martínez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en un texto que tiene de sumo interés para el proceso penal. Y es que la inmediación tiene tres etapas: la inmediación alegatoria, la probatoria y la decisoria. ¿Sí? Inmediación alegatoria, inmediación probatoria, inmediación alegatoria, perdón, inmediación alegatoria, inmediación probatoria, inmediación decisoria. La alegatoria comprende ¿qué? Comprende la formulación de los alegatos y solicitudes que realizan las partes de manera directa ante el juez en el desarrollo del juicio. La probatoria, la inmediación probatoria, que implica la exhibición y práctica de los órganos de prueba durante el desarrollo del juicio. Los exponen a la luz del interrogatorio de las partes y demás. Y la inmediación decisoria se alcanza a través de las decisiones judiciales que dicta el juez, quien ha observado el desarrollo del juicio, entiéndase la práctica probatoria, y esa decisión se ve plasmada en la sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Al igual que los otros principios, pues el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1, ¿verdad? Fija el tema de la inmediación. Lo consagra allí el derecho que tienen las personas a ser oídas públicamente ante un juez. Es decir, el juez observa, y es a través de esa inmediación directa que el juez puede percibir lo que ocurre o el relato o lo que traslada el testigo en aras de tomar su correspondiente decisión final. Nosotros tenemos ese principio de inmediación fijado en el artículo 16 y 315 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad tiene que ver precisamente con la presencia del público en el desarrollo de los juicios orales y bueno, eso ocurría desde la antigüedad con un método natural. Los griegos, una vez que superan la concepción privada del delito, pues pasan a entender que el proceso debía ser de interés para los ciudadanos, y ello trajo consigo que el juicio fuese oral y público. Entonces, nosotros conseguimos la publicidad en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Y en el ámbito constitucional nuestro, en el artículo 257, que fija como principio rector la publicidad. Y el código lo consagra a nivel del artículo 316, perdón, artículo 16 y artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo contadas excepciones que tienen que ver con temas de pudor, de seguridad de Estado, de marcas comerciales, que en esas circunstancias tienen que cerrarse las puertas de la publicidad del juicio para poder ser tratados a través de un testigo y luego reabrirlas cuando se supere esa dificultad. Y en materia de género, pues queda condicionada también a la voluntad de la víctima si quiere hacerlo privado o público. Y en el tema del OVNA, del sistema de responsabilidad penal del adolescente, pues son juicios verdaderamente reservados al público. Sin embargo, debo decir, en cuanto al tema de los adultos, el procedimiento penal ordinario en la cotidianidad, que nuestros juicios sí son públicos, en la mayoría, si no están las recepciones del 316 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero llama nuestra atención que en materia procesal penal nuestra, en Venezuela la publicidad solo tiene lugar en la etapa del juicio oral y no en las etapas anteriores, a diferencia de otros países como Colombia y Ecuador, donde la publicidad es desde los actos iniciales del proceso. De allí que la publicidad en Venezuela es solo permisible en la etapa de juicio oral y público, más allá de que el código como principio rector lo consagra para todos los procesos y a mi consideración debería ser para todas las etapas de la legalización de captura o de presentación física de flagrancia hasta el juicio y otras etapas posteriores como la de ejecución de sentencia, donde a veces se celebran audiencias para resolver incidencias con base al 485 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, soy de la idea de que la publicidad debe ser para todas las etapas del proceso. Eso le va a dar mayor control social a las decisiones judiciales y va a permitir un mayor acercamiento y mejor desarrollo del interés público en favor de la justicia. Y tenemos el principio de concentración y continuidad como último principio rector. ¿Y qué se busca con el principio de concentración? Asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta ante tantos juicios que pueda tener en aras de facilitar una valoración eficaz de la prueba. Entiéndase que un juicio comienza hoy y a veces termina el año. Y si tiene 50 juicios aperturados el juez, pues su memoria se podría ver afectada en el ámbito de la valoración. Entonces, ¿qué se busca? Que el tratamiento de la causa se dé en el menor mínimo de audiencias consecutivas en aras de no alargar el juicio y materializar el principio de justicia expedita, fijado en el artículo 26 de nuestra Carta Constitucional. Igual busca también la identidad de la persona física del juez durante el desarrollo de todo el juicio, es decir, del inicio hasta el final. Si comienza un juez y fallece en el desarrollo del juicio, pues el juicio tiene que reiniciarse en razón a que no va a poder el nuevo juez, en función a la concentración, hacer uso de la histórica práctica ya cumplida para poder tener una percepción del contenido de lo dicho por cada uno de los que están allí. Y eso tiene que ver exactamente con el concepto de justicia expedita del 26 constitucional y con el concepto de justicia breve fijado como principio rector también en el artículo 257 de la Constitución. El principio de concentración y continuidad lo ubicamos en nuestra norma procesal penal, entiéndase el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 17 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, el encuentro de hoy precisamente ha tenido como fin hablar de los principios estructurales primeramente y de los principios rectores. No confundir los principios estructurales con los principios rectores. Como lo dije hace rato, como lo señalé. Principios rectores, principios estructurales, principio acusatorio, principio de igualdad de armas y principio del juez integral. Principios rectores del proceso penal: la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción y la concentración y continuidad. En función a esos principios debemos empezar a estudiar
nuestro proceso penal, que se conforma de una gama de procedimientos que ya fueron señalados al inicio de este encuentro. Por lo demás, en el próximo encuentro hablaremos de la fase preparatoria y de la fase intermedia. Luego hablaremos en otro encuentro de la fase de juicio y de la fase de ejecución de sentencia, y luego hablaremos de los procedimientos especiales que trae el Código Orgánico Procesal Penal y de los recursos de apelación, es decir, recursos de revocación, de apelación de auto, de apelación de sentencia dictada en juicio oral, recurso de casación y recurso de revisión. Sobre eso vamos a manejar nuestra cátedra. En los próximos días vendrá la actividad que se fijará en el aula, y vamos a tener solo tres actividades para el cómputo del 100% de la calificación. Una actividad con el valor del 30%, otra con el valor del 30% y una tercera actividad con el valor del 40%. Estén atentos al aula, que allí será elevado en estos días, en la proximidad de los días, la actividad número 1 y el material de apoyo para que puedan ilustrar su correspondiente actividad. Bueno, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles la presencia el día de hoy en el aula. Para mí ha sido honroso tenerlos aquí el día de hoy. Feliz tarde para todos.